Vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Ya está con nosotros el economista Iván Ruiz. Y nos disculpa porque nos pasamos unos minutos, economista. Estaba pautado para las 9:45, pero ya estamos con él en este momento. Buen día, bienvenido a Ecuador en Directo, economista Iván Ruiz. Buenos días, Jaime. Buenos días, Gustavo. Y también le saludo a Lucas. Me sorprende que un niño esté interesado por la cuestión política. Y además espero que sea un gran político y ayude a la patria futuro, porque estamos viviendo una tragedia en América Latina, en el mundo y en el Ecuador. O sea, comparto las ideas de Jorge Acosta de que el país de América Latina está viviendo realmente una tragedia. Y esperemos que vengan nuevos tiempos, vengan nuevos políticos y Lucas sea un gran político y ojalá llegue a ser presidente y enrumbe de mejor manera este país. Por supuesto que no todos los niños están conectados con la política. Yo creo que hay personas que sí, los niños que les interesa desde desde temprana edad la lectura, conocer al mundo, a esos niños les interesa la política, les llama la atención y Lucas debe ser uno de ellos. Economista, empecemos con este diálogo sobre el tema principal al cual lo convocamos, el tema de los libertarios. ¿Cuáles son los intereses de los libertarios, no solo en América, en el mundo también, en Europa? Así es, Jaime. Bueno, primero no es una corriente de pensamiento económico nueva. Esta corriente del pensamiento surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y se denomina la Escuela Austríaca de la Economía. Yo recuerdo que cuando fui profesor de Historia del Pensamiento Económico, no le dediqué mayor tiempo a esta escuela del pensamiento, me parecía bastante irrelevante, porque, digamos, los principales exponentes eran Walras, Pareto, Gibbons, etcétera, y hablaban de la teoría del equilibrio general, de la importancia del mercado, de la autorregulación del mercado. Era todo un poema hacia el mercado, porque el mercado era quien resolvía todos los problemas de las economías en el mundo. Y también hablaban de la necesidad de la destrucción del Estado, de la desaparición del Estado, que el problema de todos los males en la economía mundial es el Estado. Entonces, esta teoría del pensamiento que se empieza a desarrollar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, prácticamente es sepultada a raíz de la crisis mundial de 1929 y surge el pensamiento de Keynes, que es quien resuelve la crisis del año 29 a través de la inversión pública, del rol del Estado, de la generación del empleo, de la generación de obras de infraestructura, etc. Y el keynesianismo prevalece al menos hasta los años 80, en que surge Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y en el Ecuador, Osvaldo Hurtado. Y empiezan las primeras políticas de ajuste en el Ecuador en el año 1982. Sorprendente, pero hasta el año 1982 el Ecuador tenía planes de desarrollo económico, tenía planes operativos anuales y planes cada 4 años. Teníamos el Consejo Nacional de Desarrollo e inclusive Osvaldo Hurtado fue quien elaboró el plan de desarrollo del año 80-84 en el gobierno de Roldós. Y es un plan interesante, son 4 o 5 tomos en donde ya se plantea el desarrollo económico del país. Bueno, estos libertarios retoman fuerza a partir del pensamiento de Reagan, de Thatcher, prevalecen las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y ahora prácticamente se ha vuelto una corriente de moda que han acogido los grupos monopólicos, las grandes empresas transnacionales, que lo que quieren conformar es un Estado único a nivel mundial. Me sorprendió, y le digo qué es lo que me sorprendió, la presentación que tuvo Javier Milei en Luna Park, en donde presentaba su libro que había elaborado supuestamente sobre una evolución del pensamiento neoclásico. En ese libro él mismo se define como un liberal, libertario y anarcocapitalista.
ya interesante a lo largo de su exposición, que no es otra cosa sino una descripción o una clase de macroeconomía de la escuela neoclásica del pensamiento. Hay una parte en la que él dice, bueno, durante 25 años fui profesor de macroeconomía y he estado equivocado durante 25 años, porque acabo de encontrar un texto y eso me transformó la vida y empecé a conocer la escuela austríaca del pensamiento. Entonces da toda una exposición larguísima de la importancia que tiene el mercado, cómo el mercado se autorregula, de que el Estado no debe intervenir en la economía, que el Estado está de más, etcétera, que hay que destruir al Estado, etcétera. Pero yo me ponía a pensar y me pongo a reflexionar porque fue casi la presentación de un showman. Inclusive tocó rock, cantó, bailó, saltó y estaba feliz en motosierra ahí. Parecía un show. O sea, parecía ir a ver a un circo, ¿no? Pero entonces, no se le entendía lo que cantaba. Exacto, y veía a los jóvenes, sí, qué liberales, qué socialistas, qué comunistas. ¿Y por qué aplaude eso la gente si ni siquiera se entiende lo que decía? Exacto, porque yo me pongo a pensar, ¿quién lee ese discurso? Necesitaba conocer el pensamiento de la escuela austriaca desde sus inicios. Es decir, conocer el pensamiento de Walras, de Pareto, de Gibbons, de todos los, de Samuelson, es decir, toda la corriente del pensamiento de la escuela austriaca, al menos durante los últimos 100 años, conocer el pensamiento de Milton Friedman y demás, por lo que él estaba explicando en cuanto a la teoría de los precios, del valor trabajo, de los monopolios, del rol del Estado, etcétera. Entonces, no cualquiera estaba en condiciones ni siquiera de entender lo que él decía. Sin embargo, era bravo, excelente, estuvo muy bien. Muerte a los socialistas, muerte a los Kirchner, presa a Cristina Kirchner, etc. Entonces, eso me sorprendió, me dejó así atónito. Y me puse a revisar, bueno, 6 meses ha estado en el gobierno el señor Javier Milei. Veamos los resultados de la política económica en Argentina durante estos 6 meses. Y entré un poco a mirar las cifras. Si es tan bueno el pensamiento económico, la política económica que pretende implementar, el rol del Estado, etcétera, y me pongo a ver los datos, estimado Jaime. Los datos son interanuales, de marzo del 2024 contra marzo del 2023. La economía argentina cayó en menos 8.4%. Menos 8.4%. ¿En qué tiempo? En el periodo marzo 2024, marzo 2023, interanual. La economía cayó en Argentina menos 8.4%, la economía que más cae en América Latina. La construcción cayó en menos 30%, fíjese usted. La industria, menos 20%. El comercio, menos 17%. Esos son datos generales. Pero, ¿sabe qué, economista? Yo veía el otro día algunos videos de gente de Argentina, mujeres, hombres, que eran entrevistados por youtubers. Y muchas personas están de acuerdo con el sacrificio que está teniendo Argentina. Hay gente que le da la razón. Yo no sé si solo... Yo pensé que solo Milei era el loco. Hay otros locos que lo apoyan. Claro, bueno, tiene un 52% de apoyo. Pero le sigo dando los datos. Y después vamos a la parte cognitiva y a la parte de la manipulación. Cómo están manipulando a los jóvenes, cómo nos manipulan a nosotros y cómo manejan nuestra psiquis. ¿Y qué es lo que está atrás de eso? Tiene usted que el consumo de leche cayó en menos 20%, el consumo de la carne en menos 28%, el consumo de medicamentos en menos 30%. Milei quita el tratamiento oncológico que estaba dando el Estado a pacientes de cáncer y mueren 50 pacientes. 75,000 despidos en los 3 primeros meses del año en el sector público y 35,000 en marzo. La utilización de la capacidad instalada en la industria cae en 50%, menos 13.8% de desempleo, 57.4% de pobreza. El tipo de cambio de
de 876 dólares del cambio oficial y 1.210 dólares el de la calle. 18% de la población en indigencia y 8 de cada 10 argentinos tienen problemas para subsistir. Estos son los resultados de 6 meses del gobierno de los libertarios. Y el señor Milei, que habla con su perro muerto hace 9 años, sigue haciendo show en España, sigue haciendo show, recientemente está en los Estados Unidos y presentando su libro y el pensamiento liberal, libertario y anarcocapitalista como gran cosa. Pero hay algo que quiero comparar, si me permite, Jaime. Siga. Pese a hay toda una lógica en la exposición de Javier Milei en Luna Park sobre el pensamiento neoclásico de la economía. Su exposición es extremadamente coherente y es una clase, si usted quiere, brillante de macroeconomía de la escuela neoclásica del pensamiento. Pero yo me pongo a comparar el informe a la nación del señor presidente del Ecuador, de 19 minutos, que son, frases sueltas y que en última instancia no dicen nada. El otro por lo menos expone toda una historia, una teoría del pensamiento que no se puede aplicar en el mundo real. Pero el señor presidente nuestro prácticamente lo que da frases sueltas que nos dejan a todos anonadados. No hay programas, no hay planes, no hay proyectos, no hay metas, no hay objetivos, no hay indicadores. Entonces nuestro señor presidente, que yo no sé cuál sea su escuela de pensamiento económico, qué es lo que esté llevando a cabo en el país, pues no nos explicó en qué consiste el Plan Fénix, no nos explicó cuál es la política de reactivación productiva, no nos explicó qué va a hacer el país en el cambio tecnológico que se está operando en el mundo, cuál es el programa de desarrollo económico en este año, a dónde vamos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que vamos a hacer en agricultura, en industria, en comercio, qué vamos a hacer en seguridad. No nos dice absolutamente nada. Entonces eso me deja loco, ¿no? Porque yo entré a trabajar en el Banco Central en el año 1981. Teníamos planes de desarrollo, teníamos planes económicos, sabíamos a dónde íbamos. O sea, en última instancia, desde hace 7 años, el país camina a ciegas. Pueden decir todo del gobierno de Correa, inclusive del gobierno de Febres Cordero. Había planes, había objetivos, había proyectos, había metas. Había un norte a dónde queríamos ir, a dónde íbamos como país, cómo nos íbamos a insertar en la economía global, cómo íbamos a generar empleo, cómo van a mejorar las condiciones de vida de la población. No tenemos nada. Estamos viviendo una desgracia nacional de un presidente que camina a ciegas. Y eso me dejó mudo, porque el otro, Milei, por lo menos expone una teoría del pensamiento económico y dice: esto vamos a hacer. Vendrá la crisis, vamos a ser todos pobres, no se morirá nada de hambre, pero en algún día hemos de salir a flote. Al menos esa esperanza. Dice: vamos a sacrificarnos 4 años, vamos a morirnos de hambre un tiempo, pero vamos a salir. Pero aquí no nos dicen nada. No sabemos a dónde vamos, Jaime. Me desespera. Si usted ve, en el gobierno de Correa tenía las EMPLADES, tenían los ministerios que tenían que presentar programas, objetivos, proyectos, metas. Y si no, Correa les mandaba la miércoles a ver en cuánto estuvo la agricultura, en cuánto estuvo la industria, qué apoyo se dio a la agricultura, cuál es la política ambiental, cuál es la política de obras públicas, cómo están las carreteras, cómo está la infraestructura, cómo están los puentes. Eso es un informe a la nación, por Dios. No sabemos nada. El plan de seguridad es esto es lo que vamos a hacer. Todas las semanas era. Claro, todas las semanas. Y si usted no cumplía, le sacaba el aire. Así tenía que ser, pues. La renuncia al señor ministro. Perdón que le interrumpa, economista. Hay una ministra de Ambiente que ha metido las de andar 10 veces siquiera. Por último, la Amazonía está pensando en hacer otro país. O sea,
Una persona así que no está capacitada para desempeñar ese cargo, por favor, pues doctor economista. Ese es su equipo de gobierno, pero no solamente en ambiente, en obras públicas, en agricultura, en industria. Usted tenía en el gobierno de Correa cambio de matriz productiva, renova industria, o sea, sustitución estratégica de importaciones. Había un norte, los empresarios sabían qué hacer. O sea, había crédito, financiamiento, recursos. En obras públicas usted sabía que se estaba construyendo esa carretera, ese puente, y si no cumplía se iba afuera. En los hospitales usted tenía medicamentos, tenía infraestructura. Ahora no sabemos nada. Yo acabo de leer el discurso que es de 19 minutos del señor presidente, y eso, discúlpenme, no es un informe a la nación, es un insulto a la nación. ¿Cómo va a creer? Tiene que informarnos y decir, ecuatorianos, vamos a emprender un cambio y vamos hacia esto. Y para hacer esto vamos a hacer esto, esto. Y vamos a tener que sacrificarnos. Economista, pero lo que pasa es que el presidente no habló para todos. El presidente habló para ese 50 y pico % de gente que le cree, que está pendiente del TikTok, y que muchos de ese 52% se educó inclusive afuera del país en el gobierno de Rafael Correa, y que hoy no puede discernir bien lo que está pasando en este país. Lo que usted dice es cierto, estimado Gustavo, y le voy a comentar una experiencia mía en el Banco Central. En los años 90, en el Banco Central no había ningún doctor en economía. Es la época en que los funcionarios del Banco Central fueron a adquirir el doctorado en economía, algunos en Francia y otros en Estados Unidos. Y a otros sí les nos dejaron aquí cubriendo el trabajo de esas personas. Pero cuando ellos vinieron, estaban perdidos. O sea, realmente querían implementar, liberalizar la economía, querían repetir lo que habían aprendido en los Estados Unidos principalmente. Los franceses venían con un criterio diferente, pero de entrada querían acabar con los aranceles, con la política proteccionista del Estado, y se quería imponer el pensamiento neoclásico. Y tomó bastante tiempo para que esos compañeros aterricen en el mundo real y empiecen a entender el funcionamiento de la economía nacional. Yo tuve fuertes conflictos con compañeros que querían ese rato firmar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Decían que el Ecuador tenía que ser competitivo, que el Ecuador en agricultura tenía que competir con los Estados Unidos. Y yo les hacía ver que era imposible que nosotros podamos competir con los Estados Unidos. Que, por ejemplo, en el caso del maíz, la producción maicera en el Ecuador llegaba a las 800,000 toneladas y en los Estados Unidos era de 300 millones de toneladas. Y que los estadounidenses, con solo aumentar en 1% su producción maicera, podían cubrir la demanda en el Ecuador. Y ahí empezaron a aterrizar, empezaron a reflexionar y empezaron a decir, no, pues tenemos que ajustar nuestra mente a lo que es la realidad ecuatoriana. Pero eso no estamos viendo en esos muchachos, porque tienen toda una serie de instrumentos importantes. Vienen aprendiendo. La agricultura en Estados Unidos es subsidiada, ¿no? Es subsidiada la agricultura en Estados Unidos. En Estados Unidos y en la Unión Europea. Es imposible competir. Entonces, por eso es que los pavos los traemos de Estados Unidos. Seguimos importando trigo, maíz y otros productos de los Estados Unidos. Y ahorita, como gran cosa, pone que hemos firmado 2 acuerdos de libre comercio. El uno es con China. China es la primera economía del mundo por poder de paridad de compra. O sea, ¿vamos a poder competir en productos industriales con China? Mire usted la situación de los autos. Se acaba de ir la empresa de ensambladora en el Ecuador, que generaba en el Ecuador entre 15 y 20,000 empleos directos e indirectos en la ciudad de Quito. ¿Por qué se va, economista? Los carros chinos. ¿Por qué se va? ¿Por los carros chinos? No. Bueno, las empresas norteamericanas deslocalizaron su producción en China. Y los carros chinos ahora tienen de diferentes calidades, pero tienen de excelente calidad carros eléctricos que están compitiendo con éxito en Europa, en Estados Unidos y en el Ecuador. Y usted tiene toda una gama de precios y una gama de calidades. Entonces, industrialmente, en un país como China,
Y aquí quiero referirme también a la importancia del Estado y el rol del Estado. Fíjese lo que es China, que en 70 años de una economía semifeudal, después de una guerra contra Japón en el año 49, desde el año 50 a la fecha, 74 años, pasa a ser la primera economía del mundo, en una población de 1.450 millones de habitantes, tiene 100 millones de pobres. En 70 años. Los Estados Unidos, con 200 años de capitalismo, tiene 45 millones de pobres en una población de 350 millones de habitantes. Y fíjese en lo que es China ahora con el rol del Estado. Salud pública, educación pública, sistema financiero público, todo el desarrollo de infraestructura, carreteras, la ruta de la seda, la proyección y el crecimiento económico de China promedio en los últimos 20 años, 8% anual. Y el señor Milei viene a decir que hay que desaparecer el Estado. China es competitiva porque tiene salud pública, gratuita. Si usted es trabajador y se enferma, el Estado le cubre y le cura. Usted es un trabajador competitivo. Y si usted se jubila, va a tener una jubilación decente. China en 20 años va a tener 300 millones de jubilados y tiene que garantizar la jubilación a 300 millones de habitantes en China. En el Ecuador ponen el grito diciendo que son 600.000 jubilados y que no hay plata, que no tenemos dinero, que está quebrado el IES. Fíjese en lo que significa un gobierno chino manejado por el Estado y por el Partido Comunista Chino. Oiga, y el jubilado es el que reactiva la economía porque se consume aquí, pues. Por supuesto. Y dije, pongamos el otro ejemplo del rol del Estado, Rusia. Después de la revolución de 1917 y después de la guerra civil, mueren 5 millones de rusos. En 1917 Rusia era una economía feudal. Tenía 2 o 3 sitios de desarrollo industrial, San Petersburgo y Moscú, no había más. Y pasa a ser en 15 años el proceso de industrialización y pasa a ser una de las primeras economías del mundo. ¿Por qué? Porque empieza los Estados Unidos, por Dios, ¿cómo logra ser los Estados Unidos la primera potencia del mundo? ¿Quién cree que hace las obras de infraestructura en los Estados Unidos? ¿Quién hace los ferrocarriles? ¿Quién hace los puentes? ¿Quién hace las carreteras? Todo el rol del Estado, el apoyo del Estado, la infraestructura del Estado. En Alemania, el gobierno de Bismarck, en el siglo XIX, la jubilación, la salud pública, la educación pública, es el Estado. Y quieren desmantelar el Estado y que sean las transnacionales, los grandes monopolios, los que manejen nuestros países. Es eso lo que queremos, privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar la seguridad social, cuando tenemos que hacer todo lo contrario para poder salir del subdesarrollo y tener metas y objetivos como país. Economista, pero es durísimo lo que estamos viviendo. La doctrina, viviendo como país. La doctrina del libertarismo es precisamente esa porque usted está describiendo, estimado economista, es privilegiar el capitalismo. Por ejemplo, Ecuador, un país tan rico de recursos naturales, para el libertario, eso es propiedad solamente del sector privado. Por eso es que quieren privatizar todo, pues. Exacto, y saquear el país, lo que está haciendo Milei. Lo que está haciendo Milei ahorita con todo lo que es el recurso de gas, el recurso del petróleo, el recurso minero. Ya quieren poner una base militar ahí en Antártida. Entonces, no podemos permitir el saqueo de los recursos naturales del país, porque esos recursos naturales es asegurar el futuro nuestro y de las futuras generaciones. Para allá vamos. Tenemos que tener una visión estratégica como país. Tenemos que saber qué vamos a hacer en el cambio tecnológico, en la cuarta revolución tecnológica. Tenemos que tener un norte. Si en este país quieren destruir el seguro social, imagínense que el propósito, creo, de estos señores que están al frente del seguro social y del gobierno es que colapse todo para decir que lo público no vale y para que la gente diga, no, yo ya no quiero estar en el seguro social estatal, me voy al privado.
Y nos van a dar un cupo de $50. Usted ve quién ha manejado el Estado en el Ecuador. Son los grupos económicos, son los grupos empresariales, son los grupos financieros. Usted vea cómo era la composición de Junta Monetaria en los años 80 y en los años 90. La composición de la Junta Monetaria era un representante de las cámaras de la producción de la costa y de Galápagos, un representante de las cámaras de la producción de la Sierra y del Oriente, un representante de la Asociación de Bancos Privados, el ministro de Industria, el ministro de Agricultura y el representante, el presidente de la República, todos vinculados al sector empresarial. Vea usted los últimos ministros, todos vinculados a grupos económicos y al sector empresarial. Entonces, esa gente que va a trabajar... del propio presidente de la corporación Noboa. Por supuesto. Mire usted en el gobierno, y hasta en el gobierno de Correa, en el gobierno de Guillermo Lasso, o sea, los funcionarios del Grupo Noboa, que han trabajado en el Grupo Noboa, han sido ministros de Estado desde hace al menos 30 años. El ministro de Lasso, el ministro de Agricultura de Lasso, Bernardo Manzano, 25 años creo que fue gerente de la corporación Noboa, vinculado incluso a la mafia albanesa. Bueno, no solamente él, acuérdese de Juan José Pons y acuérdese quién ha manejado el Banco Central, la super de bancos. Caso Danubio, donde se vendían los cargos públicos. 25 millones de dólares creo que estaba cotizado un cargo en las aduanas. No sé quién pagaba 25 millones de dólares. Seguramente ahí se filtraba algo, pues. Bueno, usted puede ver lo que está pasando ahorita con el narcotráfico, por dónde se va, etcétera. Pero entonces, economista, el tema del narcotráfico, es fácil describir por qué no evitan que entre la droga al país. Y a quién le interesa y a quién no le interesa. Sacaron el radar que lo pusieron en Montecristi, que estaba en la frontera. ¿Quién lo hizo? El señor Guillermo Lasso. Y a los 3 días de instalado, lo explotaron en medio de la custodia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quisieron hacer entonces? ¿Que dejarle la vía libre a la droga para que entre al Ecuador por Colombia, pues? ¿Y quiénes manejan los puertos, aeropuertos? Es el gobierno, pero siguen culpando a Correa. Bueno, realmente ese discurso de Correa ya no tiene sentido. Le digo, hay una diferencia abismal, no se puede comparar ningún gobierno de los últimos con Correa, porque como le digo, Correa tenía SEMPLADES, todos los ministerios tenían planes, programas, proyectos, metas, objetivos, indicadores mensuales, trimestrales, anuales. Y el que no cumplía se iba. Usted en el informe de gobierno, el señor presidente, no tiene programas, no tiene planes, no tiene proyectos, no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene indicadores. En el gobierno de Moreno tampoco y en el gobierno de Lasso peor. Entonces hay una diferencia. Pueden decir yo no soy correísta, pueden decir lo que quieran, pero si usted iba a las SEMPLADES y se reunía con Pavel Muñoz, que en ese entonces era director de las SEMPLADES, y usted le decía, mi tasa interna de retorno de mi proyecto es tanto, mi valor actual neto es tanto. Usted se discutía con técnicos de las SEMPLADES y tenía que demostrarles que esa tasa de retorno era así, que ese valor actual neto era así y que usted tenía que cumplir las metas de ese año, porque al año le estaban evaluando las metas. Y si usted no se cumplía, le decía, señor, gracias, se va. Eso es ser país. Lo otro es dejar hacer, dejar pasar, y esta tierra no es mía, tierra arrasada. Doctor, economista, ¿por qué descalifica la derecha tanto a Correa? Lo acusan de que se ha llevado 70.000 millones de dólares. Algún día escuché a un desquiciado que dijo que se ha llevado 300.000 millones de dólares. Resulta que se han endeudado con más del doble de lo que la deuda que dejó Correa, pero no se ven obras, pues. Solo se ve que hay una deuda. Hay que reflexionar un poquito y poner ingresos y gastos. ¿Cuánto ingresó en el gobierno de Correa? Por concepto de impuestos, de exportaciones petroleras y demás. ¿Y cuánto se gastó? Y de ahí usted puede sacar una comisión que se llevaron en el lapso de eso, porque no digo que fueron alma de Dios, también hubo gente que se llevó.
que había comisión, no de ahora, siempre ha habido Es comisión. imposible controlar Exacto, a todos siempre ha los habido funcionarios comisión. públicos. Pero 70.000 millones de dólares, usted dice, si entraron 300.000 millones de dólares, se gastó 90.000 millones de dólares en inversión pública. Discúlpeme, 90.000 millones eran 9.000 millones anuales que el Estado compraba en el gobierno de Correa al sector privado. ¿A quién cree que compraba las medicinas? ¿A quién cree que compraba las computadoras? ¿A quién cree que compraba el papel? Al sector privado, pues. El sector privado se dinamizaba, crecía porque el Estado compraba las obras de infraestructura, las carreteras, los puentes. ¿A quién compraba el hierro? ¿A quién compraba el cemento? Entonces tiene eso y tiene los salarios del sector público que se duplicaron. Ahí va otros 90.000 millones. Pago de la deuda. Y usted puede ver ahí fácilmente que es imposible los 70.000 millones de dólares. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué empezaron a desprestigiar a Correa? ¿Qué es lo que estaba atrás? Y usted recuerda el equipo de gobierno de Lenín Moreno. Yo estaba en ese entonces, no le digo dónde estaba, pero les digo, Moreno les va a hacer la casita. ¿Y sabe por qué le digo? Porque alguien que trabajó cercano a Lenín Moreno en Suiza se reunió conmigo en un café y me dice, Patricio, quiero que nos apoyes. Ya le vamos a hacer la casita a Jorge Glass. Y yo, por amistades que tenía, le digo, no le crean a Lenín Moreno, les va a hacer la casita. Y lo que me dijeron, lamentablemente, los compañeros es, primero lleguemos al gobierno y después vemos. Y mire lo que pasó. Entonces ya tenían planificado, ya estaba armado, ya tenían todo un equipo cercano a Lenín Moreno para entrar a desprestigiar todo el trabajo que se hizo durante 10 años, toda la obra de infraestructura, toda la recuperación del Estado. Hubo problemas, un montón de problemas. No fue la panacea tampoco. También hubo juegos de intereses y hay 2 etapas en el gobierno de Correa, la primera etapa y la segunda etapa. Pero tenemos que ser objetivos en el análisis. La economía creció en 4.5% en promedio. Este año vamos a crecer 0 y probablemente tengamos un decrecimiento de la economía. Se duplicaron los salarios en el gobierno de Correa. Aquí no han aumentado, creo que aumentaron 10 o 5%. Se duplicaron las exportaciones del país en el gobierno de Correa. Vamos a caer la producción camaronera. Se duplicaron los ingresos de los grupos económicos. Se duplicó la recaudación tributaria en el gobierno de Correa. Eso se hizo. Hay los otros problemas. Por ejemplo, el caso de la refinería del Pacífico. Es una locura. Yo en ese entonces estaba de asesor de la administración. Le digo, pero ministra, ¿cómo vamos a construir una refinería? No tiene sentido. Porque tenemos que en el Caribe, en Bonaire, las refinadoras de petróleo están trabajando con 60% de la utilización de la capacidad instalada. No tiene sentido traer petróleo venezolano por el canal de Panamá y refinarlo aquí. O sea, hay que repensar eso. O sea, hay problemas problemas que hubieron en el gobierno de Correa que no se entendían bien. Pero se tenía ideas, se tenía planes, se tenía metas. Tenía el cambio de matriz productiva, la sustitución de importaciones, el cambio tecnológico, el apoyo al sector empresarial, el apoyo al sector industrial, el apoyo al sector agrícola, a la obra pública. Por Dios, esto que nos da el informe a la nación no es nada. Amigos ecuatorianos, reflexionemos y pensemos y obliguemos a nuestros presidentes que nos presenten programas, planes, objetivos, metas, que seamos Economista. país. Pero en este gobierno sí hay propósito. Y le voy a poner un ejemplo. El propósito de regalar las mineras a gobiernos extranjeros, de regalar el petróleo a la empresa privada, las eléctricas. Sí. También el sistema Las concesiones energético, Claro, las telecomunicaciones. lleve. Ese es el objetivo de este gobierno. Es lo que quieren, destruir el Estado-Nación. Eso es lo que quieren. Y que todos se lleven las empresas transnacionales a precio de gallina vieja. Por eso el desprestigio a las eléctricas, el problema del petróleo, las mineras. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos, toda el agua esté contaminada?
¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos bosques? ¿Qué vamos a hacer cuando todos los suelos de la costa estén salinizados y no se pueda producir cacao, café, camarones? ¿Qué vamos a hacer si no recuperamos la cuenca del ¿Sabe Guaya? ¿Sabe qué van a hacer? Le van a echar la culpa a Correa. Porque este país, este pueblo, este 52% de ecuatorianos Malagradecido, diría yo. son malagradecidos. Porque muchos de ese 52% cambió su vida en aquella época. Y ahora odian lo que en algún momento amaron. Pero ¿sabe qué, economista? Aquí lo que más preocupa de todo esto es que ya nos metieron el 15% del IVA. Ya nos van a quitar el subsidio a los combustibles. No va a pasar nada porque hay un 52% que está en la nebulosa. Pero ahora es menos, creo. Así es, Gustavo. Y lo triste de todo eso, mira, yo le voy a pasar un dato. La clase media se duplicó en el gobierno de Correa. En todo el país. Y lo tengo por provincia. Porque mejoraron sus ingresos. Por primera vez los obreros podían ir a comer en los centros comerciales. Podían irse de vacaciones a la costa y conocer el mar. Por Dios. Pero esa clase media, y sobre todo la clase media quiteña, que es la que le hizo ganar a Daniel Noboa, va a pagar las consecuencias. Y está pagando las consecuencias. Y hay algo que no se ha dicho. Aquí usted dice del 15%, del convenio que se tuvo en la cuestión de las mineras. Mire, aquí está un documento de la señora Richardson sobre el convenio que se firmó con el Ecuador y las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esto se llama traición a la patria. Y nadie dice nada. No, pero las Fuerzas Armadas si ha dicho el presidente. El Constitucional no dice nada. Economista, pero sí ha dicho el presidente y la ministra de Trabajo. Y ya lo demandaron a Correa por traición a la patria. Esto es traición a la patria. Pidan ustedes como periodistas y exija al país la letra pequeña de lo que se firmó con los Estados Unidos y con la señora Richardson. ¿Se puede imaginar que los rusos, por ejemplo, permitan que fuerzas armadas extranjeras entren a su país y hacer lo que quieran? Nunca. Bueno, ¿qué se llama eso? Pueden matar ellos incluso aquí en este país. Y no ¿Cómo se llama juzgados. eso, estimado Jaime? Se llama traición a la patria. Aquí y en cualquier parte del mundo. Y eso avala el Tribunal Constitucional. Es que esa es una corte a la país medida, donde somos país. Economista. Esa es una corte a la medida. Es producto del trujillato. Que Trujillo ya debe estar en el infierno, en una paila hirviendo. O sea, realmente tenemos que reflexionar eso. Y están diciendo que el Plan Colombia fue un éxito. Queremos un Plan Colombia en el Ecuador. Queremos los más de 100,000 muertos. Ecuatorianos, reflexionemos, pensemos y tratemos de hacer patria. Esto no se puede repetir. En las elecciones del 2025, no a la oligarquía. No a la oligarquía que nos ha expoliado 200 años. No, no y no. Economista, queremos agradecerle por su tiempo. Muy interesante y lo felicito. Brillante. Espero no haberles aburrido. No, siempre ha sido muy interesante este economista. La gente lo está diciendo en el chat. Lo felicita por el tiempo, por su explicación que ha hecho el día de hoy con este tema de los libertarios. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Tenemos que seguir apoyando a este tipo de medios. Son medios alternativos, son medios que nos aclaran a los ecuatorianos, que permiten que personas como uno pueda expresarse lo que estamos viviendo y lo que está por venir, ecuatorianos, lo que está por venir. Tenemos que ir más allá, mirar la Agenda 2030, mirar el gran reinicio, mirar el transhumanismo, mirar lo que pretenden con la divisa digital. Todo eso tenemos que mirar. Y aquí una reflexión, estimado Jaime. Quieren a futuro, no en el corto plazo, en el mediano plazo, tener tres tipos de seres humanos. La élite
un grupo pequeño que sirva a la élite y los esclavos. ¿Queremos eso en el mundo? ¿Queremos eso en el país? Y la clase media no tiene futuro si seguimos así. Va a pasar lo de la Argentina, en que van a dejar de consumir carne, van a dejar de consumir leche, van a dejar de consumir pan. La clase media es la que primero tiene que rebelarse y movilizarse junto a los trabajadores y al pueblo y al movimiento indígena. Solo nos queda la lucha y no hay otra alternativa, estimado Jaime y estimado Gustavo. No hay otra. Lo que pasa es que a este pueblo le hace falta motivación. Lamentablemente, ya no se puede confiar en cualquier político, porque los políticos nos han decepcionado en este país, salvo muy honrosas excepciones que lamentablemente están lejanas de nuestra realidad porque no le permiten estar aquí con el pueblo promoviendo, ayudando a discernir bien las cosas. Pero este pueblo está sometido, está como somnoliente. Estimado Gustavo, tenemos que mirar la parte cognitiva y la parte de manipulación de la mente. Usted no puede concebir que en la Argentina, en las condiciones en que se encuentra, tenga a grupos de jóvenes gritando, Milei, Milei. Hay algo que está pasando en nuestros cerebros. Y todo eso yo le voy a pasar 2 o 3 materiales de cómo están funcionando las agencias de inteligencia, de cómo están funcionando los medios, de toda la estrategia militar de mandarle ondas de baja intensidad a su cerebro, hasta para hacerle cambiar su pensamiento. Es más, a través de ustedes, y es una responsabilidad de los medios, que tenemos que empezar a prohibir que ondas a través del 5G, del 4G, nos estén enviando permanentemente a nuestro cerebro para cambiar nuestra forma de pensar. Y no estoy loco, hay documentos en firme y pedidos en firme a la Unión Europea para que se prohíba terminantemente ese tipo de ondas que nos están bombardeando permanentemente a nuestro cerebro. Y nos bombardean en la noche, en que los aparatos inclusive están apagados, aumentan la intensidad. Les voy a pasar, porque eso es parte de la guerra psicológica y son documentos del Pentágono oficiales, no míos. Muchísimas gracias. Eso es un poco lo que está pasando. Gracias, Jaime, gracias, Gustavo, y gracias a todos nuestros amigos oyentes. Esperemos vernos pronto. Gracias por la paciencia. Gracias, economista Iván Ruiz, por su análisis.